directamente a la palabra de Dios en esta mañana, que de seguro que va a ser de bendición y de enriquecimiento para nuestra fe en el nombre del Señor. La lectura que vamos a tener se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 5 hasta el 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, los versículos del 5 hasta el 9. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Amén. Que Dios añada bendición, si me permiten la expresión, a su palabra, y eso nos sirva, como no, para que nuestros corazones puedan ser más bendecidos, pueda ampliarse un poco más nuestro corazón en términos de centímetros, para que haya más cabida de las cosas de Dios en nuestros corazones, en el nombre del Señor. Como siempre, ustedes, como hombres y mujeres de Dios y estudiosos de la palabra de Dios, saben que no por encima, pero sí galvanizada, la palabra de Dios entre líneas siempre tiene esos dichos y esas riquezas para ir de alguna manera enriqueciendo nuestra fe. La fe debe o tiene por parte de Dios un proyecto en cada vida, en cada creyente, y es que se convierta en un árbol. Ese es el propósito, de que la fe, que es el símbolo de una semillita muy pequeña y que es fácil de que desaparezca. En una parte de la escritura del sembrador aparece el enemigo como un ave que viene y se lleva la semilla. Difícilmente un ave o muchas aves van a poder terminar con un árbol en sí, ¿verdad? Esa es la idea y el propósito que verdaderamente tiene el Señor en tratar esa fe más preciosa que el oro, que vaya convirtiéndose en algo tan sólido, en algo tan fuerte, en algo tan indestructible, que dice en la misma parábola de la semilla de mostaza que las aves vienen y anidan. Quiere decirse que ha sido un propósito imposible para el enemigo poder terminar con una fe que quien la ha recibido ha sabido someterse a todos los acontecimientos que ha ido viviendo a lo largo de su vida cristiana, y que la fe ha ido en aumento hasta tal extremo que se ha convertido en algo verdaderamente indestructible, porque eso es en realidad
lo que Dios pretende, y con cada hombre, con cada mujer de Dios. En esta ocasión, en esta escritura, en esta historia que se nos cuenta, hay algo que quisiera resaltar, entre ello pues la calidad que tenían como creyentes, como hebreos. Eran irreprensibles, tenían una calidad verdaderamente pues extraordinaria, la resalta la escritura. Sin embargo, algo tan esencial para los hebreos como era el tener prole, el tener familia, pues su vida, en este caso su vida como judíos, como hebreos, como practicantes de la ley, no le venía verdaderamente una de las grandes bendiciones, que por cierto entraba dentro de la bendición en Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuántas veces la bendición a las mujeres se les recordaba a Sara, y a los hombres se les recordaba a Abraham. Sin embargo, su situación como calidad de hombre y de mujer de Dios, parecía que una de las bendiciones que más deberían de estar en ellos no las tenían. Por lo menos hasta el momento en el que quien decide todas las cosas, toma la determinación de decidir en el momento. Porque creo que deberíamos muy a menudo, yo lo hago, de tomar las decisiones y de tomarlas con mucha tranquilidad, porque nuestra vida está pendiente durante demasiado tiempo de las decisiones que podemos tomar en momentos determinados en nuestra vida. Porque aquí también se habla de decisiones. Si leemos la escritura desde el principio, Lucas quiere hacer entender a Teófilo, a quien le manda este documento evangélico, poniendo en orden la historia, primeramente le recuerda para que entienda que no se está inventando la historia, sino que es real, le nombra unos personajes. Hubo en los días de Herodes, quiere decirse que no es una historia que me estoy inventando, sino que tú sabes que Herodes ha existido y que por lo tanto en el tiempo de Herodes, de este rey, y que era rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Le da muchos datos. Los datos son muy concretos, muy reales, para que todo lo que va a ir contando y entre líneas vamos a ir descubriendo por el Espíritu, Teófilo, que es el receptor de este documento evangélico, vea y entienda y comprenda que se le está instruyendo de un modo verdaderamente muy concreto y dando muchos detalles, porque nuestro Dios no es un Dios que quiere que caminemos a ciegas, ni mucho menos. Él nos trata de forma y de manera para ir dándonos detalles a lo largo de nuestra vida cristiana, para que por medio de esos detalles nuestra fe, la fe que Él nos ha dado y que va creciendo con el trato que Él nos da, la fe no sea una fe irrazonable, sino que verdaderamente la fe que vamos viviendo sea una fe razonada, y por medio del raciocinio de la experiencia que vamos viviendo, sepamos poner la fe en el lugar que le corresponde, sabiendo que en el paraíso donde Dios nos coloca tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir guardando. Es decir, un hombre de fe
una mujer de fe no está llamado tan solamente a olvidar, no está llamado a olvidar sus responsabilidades, porque Dios nos ha dado una serie de responsabilidades para que por medio de ellas también Él pueda compartir con nosotros todo lo que por medio de Él y por medio de nosotros Él quiere hacer en el nombre del Señor. Por lo tanto, les dan muchos detalles, ustedes seguro que han pensado alguna vez que con una sola vez que hubiera entrado Naamán el sirio, aquel general, en el río del Jordán, hubiera sido limpio. ¿Por qué 7 veces? Bueno, pues ya empezamos con las revelaciones. Bueno, porque el número 7 es perfección y empezamos en esa línea. Pero, ¿acaso Dios necesitaba para que se activase su poder contra la lepra que fuera 7 veces las que tuviera que entrar? O sea, tenía que entrar dentro de esa matemática para que se activara el poder, para que se activara el poder del Señor para sanar a los 10 leprosos. Era necesario decirles ir y mostraros a los sacerdotes. O sea, eso entraba dentro de algún modo en términos lógicos, de matemática, de ciencia, que tenía que ocurrir, y si no lo hacía de ese modo no ocurría. Todo eso son detalles verdaderamente que van de una manera muy especial sometiendo nuestra voluntad, porque la voluntad del hombre y de la mujer es necesario, imprescindible, que vaya sometiéndose para que la fe vaya tomando el lugar que realmente le pertenece dentro de la vida cristiana, pero sin olvidar nuestras responsabilidades. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, pero le dijo: guárdalo y cuídale. Tienes que labrarle, tienes que cuidarle y tienes que estar. La fe no debe indudablemente de hacernos hombres y mujeres irresponsables. Que Dios lo haga todo, que Dios obre milagros y que Dios haga prodigios, y que no, Dios va a resucitar al muerto, pero tú y yo vamos a tener que quitar la piedra que es nuestro trabajo y la hemos de quitar del sepulcro para que Él pueda resucitar, en este caso, o hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ambos eran justos, tanto Zacarías como su esposa. Eran justos delante de Dios. Y esto es resaltable, porque a veces podemos tener un cierto aprecio y una cierta valoración por la gente que nos rodea, pero aquí dice delante de Dios, y eso tiene una importancia muy grande, de que verdaderamente nuestro testimonio sea aplaudido, reconocido, ¿verdad?, delante de Dios. Por ello trabajamos. Yo creo que todos los que estamos hoy en este lugar tenemos como meta verdaderamente agradar a Dios. Aquel joven principiante, obediente a su padre, que llegaría a ser el primer rey de Israel, Saúl, le conocemos en sus inicios como una persona muy tímida, que no quería hacerse ver, ¿no?, hasta que llegó al trono. Hasta que llegó al trono era tímido, era yo no quiero ser nada, pero ya cuando llegó al trono ahí ya empezó a salirle su naturaleza, hasta llegó un momento que para él era mucho más importante, dense cuenta, era más importante que le recibieran los ancianos y la gente que le conocía, que verdaderamente tener que Dios le perdonara o pedir perdón delante de Dios, o que Dios lo recibiera. Ya saben ustedes por qué, porque desobedeció el mandamiento que recibió de Dios por parte del profeta, que debía de entrar
en una ciudad de enemigos y exterminar absolutamente todo. Pero él tuvo temor del pueblo, y por lo tanto se reservó una serie de animalitos para luego sacrificarles. Esa fue la excusa que él le puso al profeta, pero ya saben que no le valió de nada. Sin embargo, hermanos, esto es lo que Dios va tratando a lo largo de nuestra vida cristiana. Dios va tratando de algún modo, haciéndonos pasar por experiencias para que nos demos cuenta que nuestra voluntad debe de estar constantemente, amén, sometida a los planes y a la obediencia del Señor. Y para ello necesitamos fe. ¿Y la fe cómo crece? Pues ya lo saben ustedes cómo crece la fe. La fe crece después de pasar una y otra y otra y otra y otra y otra experiencia. ¿Acaso no sabía Dios que Abraham tenía la fe suficiente para sacrificar a su hijo? Claro que la tenía. Pero ¿saben dónde creció esa fe? En los 3 días que anduvo tomado de su hijo y de los siervos que iban con él cara al monte de Moriah, donde tenía que sacrificar al hijo. Fueron 3 días terribles, pienso yo. 3 días en los cuales se le dio tiempo realmente para todo. Porque en esos 3 días, de seguro, y leyendo entre líneas a lo largo de toda la Escritura, nos daremos cuenta que Dios siempre, para hacer las cosas, espera un tiempo. Se le llama por parte de María y de Marta que Lázaro estaba enfermo. Y el Señor se queda 4 días hasta que muere, hasta que se le entierra, hasta que parece que ya no hay solución, ni tan siquiera, como algunos nos han enseñado de la tradición, que tenían que ser 4 días porque aún se creía, aunque no fuera una creencia doctrinal, se creía que el espíritu, cuando salía del cuerpo, el alma, que iba rondando y que posiblemente aún en el 3er día podía entrar dentro otra vez del cuerpo. Bueno, pues él esperó 4, es decir, que truncó aún lo que era la misma tradición que podía estar por allí siendo parte de la creencia de los judíos o de los que habían introducido aquella tradición que no tenía nada que ver con la ley de Dios. Esperó 4 días y uno se tiene que preguntar que hay veces que parece que tarda lo que realmente debe de venir por lógica, porque estamos viviendo correctamente, por lo menos creemos que estamos viviendo correctamente, y están ocurriendo una serie de cosas que no son lógicas, no nos entran dentro de la lógica, pero hay un propósito para nuestra fe, porque según vaya creciendo nuestra fe, vamos a ser cada vez más competentes, si me permiten la palabra, para someternos a Dios, porque para que el diablo huya, primeramente hay que someterse a Dios, luego hacer un trabajo de resistencia, y luego es cuando el diablo huye. El diablo es precisamente el que nos perjudica, es nuestro enemigo más directo. Y Santiago dice: someteros a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decirse que ese trabajo tan especial, que no se lo ha dejado Dios hacer a ningún ministerio, ni se lo ha dado a ningún pastor, ni a ninguno de los dones de perfección, es un trabajo que él hace muy directo, muy particular, y que de seguro que con cada uno de nosotros lo está haciendo, hasta rendirnos, hasta que llegue ese momento que parece que ya sale. Le decía esta mañana, viniendo al hermano Tony para aquí desde Torrente, diciendo que es lo que ya diría Jeremías, ¿no?, allí en la cisterna, con aquellos malos olores y aquella serie de cosas. O se me va la memoria al profeta Jonás, que resistía mucho, y todo lo que Dios tuvo que hacer con él hasta rendirle.
y con el pez no tuvo suficiente, y con tirarle en el mar no tuvo suficiente, y con estar en aquel lugar tan molestoso, en el vientre del pez, donde habrían tantos olores no fue suficiente. Aún tuvo que tocarle la parte más tremenda de la voluntad del hombre, que es cuando está, después de haber hecho un trabajo, recibiendo, según él, posiblemente la jubilación, el salario de lo bien que lo había hecho, predicando 3 días. Ahora el sol estaba calentando mucho allí, había habido una sombrita que le había venido y parecía que esto era la recompensa. ¿Y cuántas veces, demasiadas veces, creemos que lo que hemos obtenido en nuestra mano, que lo que poseemos en nuestra mano, que el paraíso, el cual de algún modo nos estamos viviendo, es el fruto realmente de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo? ¿Y cuántas veces tienes Dios que secar esa sombrita, secarla, para que nos demos cuenta que la bendición viene de Dios, que fuera de Dios no tendríamos absolutamente nada? Es una lección que por muchos años que Dios nos conceda aquí en la tierra, será una lección larga, difícil de aprender, porque tardaremos. Siempre repetimos la misma historia. El Padre siempre tiene razón. El Hijo no entra dentro de querer aceptar esa lección, pero tarde o temprano la aprenderemos, porque se encarga Dios de poder darnos a entender esta verdad. Y como eran justos, y dense cuenta, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, y la consecuencia de esto es que no tenían hijo. Pero el versículo siguiente dice, pero no tenían hijo. Y la culpa para la mujer, como siempre. Porque la mujer era estéril. Siempre hay que buscar a alguien a quien darle la culpa, ¿no? Bueno, pues vale, pues la mujer. La mujer era estéril y por lo tanto no podían tener hijos. Muy bien, era así. Bueno, pues ella asume su responsabilidad. Porque cuando uno sabe que el problema es por él, debería asumirlo. Pues muy bien. No deja de ser una forma de enseñarnos a nosotros mismos que si hay una marea en el barco, Jonás dice, yo soy el culpable, echarme a la mar y se acaba la tormenta. Debemos de asumir, cuando el problema en casa es nuestro, asumamos nuestra responsabilidad. No les echemos a los demás las responsabilidades de las tormentas cuando no son ellos los responsables. Y si aceptamos nuestra responsabilidad, Dios no nos va a dejar a la deriva, sino que nos va a sacar de ello. Dios siempre va a sacar la cara por quienes reconocen sus responsabilidades en las cuestiones que ocurren. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Quiere decirse que si ella era estéril, era en este caso la parte más directa, pero él también tenía la edad avanzada. Quiere decirse que juntitos estaban de algún modo ocasionando lo que ocurría. Pero dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y esto a mí me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Que este hombre ya avanzado en edad no dejaba de hacer
lo que realmente tenía que hacer. Él seguía ejerciendo el sacerdocio según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso y entró en el santuario del Señor. ¿Cuántas cosas tienen que ir conjuntándose, hermanos, a lo largo de la vida de Zacarías y de Elizabeth, para que realmente acontezca lo que Dios tiene ya pensado de antemano para ese matrimonio? ¿Qué cosas tendrá pensadas Dios para los matrimonios de esta iglesia, para los jóvenes de esta iglesia, para los ancianos de esta iglesia, para las jovencitas de esta iglesia? ¿Qué es lo que realmente Dios tendrá pensado para cada uno de nosotros? Porque hay cosas que Dios quiere hacer en el tiempo con nosotros que hoy posiblemente aún no las haya revelado ni las sepamos. Pero es muy posible, yo quiero creerlo, que Dios tiene cosas pensadas para nosotros. El otro día estaba trabajando en mi ordenador y entrando en el Facebook aparece de momento una ventanita donde me dice un mensaje, y me dice en el mensaje: no te marches, dice que el año que viene Dios te va a usar como nunca te ha usado. Y yo de momento le contesto y le digo: ¿quién eres? Ha desaparecido del Facebook, ya saben ustedes que los que manejan eso, pues aparecen los nombres o tal, y puedes entrar y buscar quién, nada, no. Se ve que se ha dado de baja, o se ha quitado de ahí, o entró, no lo sé, ha desaparecido. Yo quiero creer que Dios tiene algo, no sé si será para el año que viene, para el mes que viene, no lo sé. Y ustedes dirán: bueno, ¿y tú cómo sabes que Dios quiere algo más para ti? Porque hay mucha tormenta en mi vida. Porque hay persecución en mi vida. Porque me han venido últimamente decisiones que tomar para perjudicar mi ministerio, para perjudicar mi vida, para perjudicar 40 años de carrera ministerial. Y cuando eso ocurre, es porque realmente el diablo está intuyendo que Dios posiblemente quiere algo más de usted y de mí. La tormenta se está haciendo fuerte, los problemas se están multiplicando. Ha llegado ya usted a decir: ¿hasta cuándo? Ya no entiendo, esto ya es demasiado. ¿Qué ocurre? Sencillamente, seguro que es usted tan importante para Dios que el diablo lo único que realmente desea es que se perjudique. Yo quisiera terminar con una palabra en esta mañana. Espere en Dios. Sea usted paciente. Espere en Dios, porque Dios tiene más para usted. En el nombre del Señor. Oremos. Te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No sabemos, Señor, hasta qué medida esa riqueza está en nosotros.
necesitamos más experiencia de vivir contigo para saber la medida de riqueza que hemos de tener, y de gracia recibiremos, y de gracia, Señor, daremos, hasta el día en que nos presentemos delante de ti. Señor, si en el medio de nosotros, en esta mañana, hay matrimonios, hombres, jóvenes, ancianos, que tienen que tomar decisiones, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les guíe de una forma especial. Y que las decisiones que hayan de tomar sean de seguir enriqueciéndose y manteniéndose fieles delante de ti. Que tú harás lo que tengas que hacer en su momento. Señor, si en el medio de nosotros hay hombres y mujeres, que hay sueños que les están turbando, que hay pensamientos que les están entristeciendo, te ruego, Señor, en esta mañana que el bálsamo de tu nombre, como dicen Cantar de los Cantares, venga, Señor, sobre esas heridas. Hay un espíritu de calma, espíritu de espera. Estar en esta tierra para la mayoría de nosotros, Señor, es estar haciendo tu voluntad. Para nosotros, Señor, no existe ningún otro punto, Señor, que valga la pena, sino hacer tu voluntad. Por ello, Santo Padre, te ruego, Señor, por cada uno en particular, Señor. Por esta iglesia, por el pastor, los ancianos, por todos ellos que colaboran de un modo extraordinario, bendíceles. Te lo suplico, Señor. Te lo ruego, que tu amor fluya en ellos, Señor, de un modo muy especial. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, y durante años, Señor, que hemos podido estar juntos y adorarte. Y gracias, Señor, por las veces que se me ha permitido predicar tu palabra en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.